Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, familia. Hoy aquí en el cuarto programa de Conscientemente. Estamos saliendo gracias a Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Hoy el tema que nos convoca acá con este hermoso panel de bellas mujeres, primero se las voy a presentar. Voy a presentarles a Adriana Cortés, que ya está desde Mar del Plata. Ella trabaja con psicología positiva, con neuropsicoevolución y con inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer compartir con todo el equipo y con nuestros participantes. Digo participantes porque están ahí, ¿no? ¿De verdad? Están participando con nosotros también. Totalmente, y siempre les decimos que el espacio está abierto a sus preguntas, a sus consultas, a todo lo que nos quieran escribir por el chat, lo vamos a estar contestando en vivo. Después voy a presentar a la doctora Adriana Cornejo. Ella es médica y aplica también otras técnicas complementarias y le gusta denominar a lo que ella hace medicina integrativa. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, como dice mi tocaya. Acá estamos felices de estar nuevamente juntas. Muy bien, Adriana está en Buenos Aires, en Capital Federal. Y también hoy está con nosotros Magdalena Grimaldi. Ella es de Venezuela y vive en Chile. ¿Sí? Ella es coach espiritual, trabaja con lo que es desarrollo humano y liderazgo personal. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, hola, encantada de estar aquí este nuevo miércoles con todos ustedes. Gracias, Romy, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Estamos esperando que ya en un ratito se va a conectar a María Julia Legato, que es también terapeuta holístico y coach ontológico, que ya en unos segunditos está por ingresar a la pantalla. Mi nombre es Romina, trabajo bajo mi página o mi empresa que se llama Astroluminarias, lo pueden también ahí buscar en Facebook, y les cuento que estoy súper contenta porque este ya es nuestro cuarto programa, ¿sí? Y lo más importante es sostener los proyectos en el tiempo. Muy agradecidas a ustedes que participen también semana a semana y que luego por interno estén ahí siempre preocupadas con el tema a seguir. Sí, vamos a hacer un poquito de repaso. El primer programa estuvimos hablando de lo que es la ansiedad y la angustia. En el segundo programa hablamos de la autoestima, los aprendizajes y los apegos. En el tercer programa nos introducimos en la búsqueda, ¿sí? Empezamos a pensar qué buscamos cuando buscamos. Hablamos de las necesidades satisfechas y del amor propio, ¿sí? Y el tema de hoy, en este cuarto programa, son crisis y creatividad, ¿sí? Entonces ahí le vamos a dar la bienvenida a María Julia, que está llegando. Como les dije, ella está en Argentina, también es coach ontológica, terapeuta holística, ¿sí? Y también trabaja con lo que es escucha consciente. María Julia, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. No te dejamos ni peinarte. ¿Cómo están? Un placer volver a encontrarme en este espacio, en esta unión de almas tan bonita y tan nutricia, ¿eh? Así que bueno, acá estoy, corriendo, pero llegando con mucha alegría. Muy bien, buenísimo. Entonces, empezamos con el tema de hoy, Adriana Cortés, que es crisis. ¿Crisis y creatividad o solo crisis? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, en realidad la crisis que sugiere cambio, que sugiere oportunidad justamente para ampliar nuestra antigua zona de confort, porque la crisis justamente nos mueve de la situación, con la creatividad es posible, con una profunda convicción de conocernos a nosotros mismos y poder evaluar todas las opciones que tenemos. Es creatividad pura. Crisis y creatividad van de la mano si queremos salir, si queremos volver a armar un programa, volver a rearmar nuestra vida, volver a organizarnos en la situación que estemos pasando. Entonces, las crisis son necesarias, a veces sí, y a veces son inevitables. No tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestro estado de estar vivos. Estamos vivos, vamos a pasar distintas crisis.
la creatividad entonces tiene que estar ahí, la inventiva, porque lo opuesto en todo caso de la creatividad sería el temor, el estrés, ¿sí? El disgusto, el estado de ansiedad, el estado de nervio, el estado de no saber para dónde ir. Esto lo vivimos un poco en otros programas. Entonces ahora lo más importante es, ante una crisis, ¿qué elijo? ¿La creatividad como salida, como cambio? ¿O me quedo en el temor, en el estrés, en el disgusto porque esto que me está pasando? Esto abre, por supuesto, grandes respuestas para todas nosotras. Totalmente, ahí vamos en el lugar, claro, mucho para decir. a escuchar a Adriana Cornejo. A mí me parece que a veces transitar una crisis es un detonante para el ser humano y para cualquier ser vivo para volver a adaptarse, ¿no? Y a lo mejor en esta crisis puedo empezar a descubrir nuevas cosas que no sabía, porque es como que también me tengo que volver a reinventar. No estamos hablando solamente de la crisis que estamos viviendo a nivel pandemia y todo eso, sino las crisis personales o existenciales o como las quieramos llamar, ¿no? Son detonantes a veces para descubrir, ver cómo me reinvento y después a lo mejor con el diario del lunes pueda decir, gracias a eso descubrí esto que no sabía de mí. Es verdad. Cuando estamos con el diario del día después en la mano es todo más fácil, ¿no? Pero el transitar ese camino, esa crisis, ahora María Julia seguro nos va a hablar del quiebre, sí, pero antes le vamos a dar la palabra a Magdalena. Ya, mira, también con lo que dicen las compañeras, la crisis también para mí son todas oportunidades. La crisis está íntimamente ligada con oportunidades y en vez de preguntar por qué me pasa esto a mí, preguntarnos para qué. ¿Para qué está llegando esta situación? Que de hecho yo no lo llamo ni crisis ni problemas, los llamo situaciones por o para resolver. Y eso se conecta uno con el campo de las infinitas posibilidades para ver todas las respuestas o las soluciones posibles ante esa situación. Obviamente está completamente ligado a la creatividad, porque cuando entro en el campo de las infinitas posibilidades ya empiezo a crear, a conectarme con esa creatividad de buscar diferentes opciones. Eso. Gracias. Mari. Bueno, también esto, ¿no? De quién estoy siendo ante lo que se presenta, esperado o inesperado, que causa estos cambios. Y bueno, como decías recién también, Romy, el tema del quiebre, es decir, encontrar algo de lo cual yo no era consciente y a partir de que puedo serlo, encontrarme en una situación. ¿Y qué quiero? ¿Qué puedo diseñar con esto que está sucediendo? Estoy de acuerdo y creo que es muy interesante la interpretación positiva del cambio, ¿no? O sea, bueno, llegó el cambio, tal vez no lo esperaba, pero ¿qué puedo hacer ante esto? Sin duda es un crecimiento, sin duda es un desafío, y justamente si yo lo interpreto desde un lugar positivo, voy a generar ahí una energía de acción que me va a permitir llegar a algo que puede venir a través de la creatividad, por supuesto. Buenísimo. Anoté acá una frase de Einstein que dice: en los momentos de crisis, solo la creatividad es más importante que el conocimiento. ¿Sí? Esto de las crisis, cuando, digamos, declaramos un quiebre en coaching, ¿no? Se ve así como el paciente declara un coaching, hasta acá llegué, no puedo más, quiero revertir esta situación. Hay como digamos, una conciencia de eso que estoy cambiando. Pero ¿qué pasa, Adriana Cortés, cuando estas crisis son involuntarias?
¿Sí? Hablamos de crisis, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel laboral, puede ser a nivel relaciones, puede ser a nivel familiar, ¿sí? Hay veces que las crisis las creamos nosotros y hay otras crisis que nos invaden. Hay crisis que son inevitables. Por ejemplo, la crisis de crecimiento, ¿sí? Porque como tiene que ver con los cambios biológicos, hormonales, sociales, existenciales, entonces inevitablemente vamos a pasar por distintos tipos de crisis, que además son necesarios, ¿sí? Son indispensables para nuestra propia evolución como ser humano. Bueno, como ser vivo también, ¿no? Todo pasa. Ahora, uno no está esperando una crisis en general. Uno está esperando que suceda algo como por arte de magia, que me evite una situación que a lo mejor puedo prever, ¿sí? Esto nos vuelve más conscientes, más despiertos, más presentes, ¿sí? Es decir, y también saber que la incertidumbre, lo inesperado, lo insólito, puede pasar. Y vamos a recordar algo muy importante. El cerebro programa, hace nuestros programas, programa nuestras emociones y a veces nuestras respuestas automáticas. Entonces también tenemos que tener en esto el camino del autoconocimiento, que siempre estamos conversando y hablando y haciendo hincapié. ¿Cuántos recursos tengo para poder tener una vida que necesariamente me va a llevar a hacer cambios, algunos esperados y otros no? Pero, por ejemplo, un contrato de pareja que se hace 30, 20, 40 años atrás, puede no estar actualizado en este momento, ¿sí? Y va a venir una crisis, claro, porque no son las mismas personas, no piensan lo mismo, tal vez ya no quieren lo mismo, ¿sí? Entonces, como uno evalúa desde este lugar esta nueva reprogramación y dice, pero es inevitable que no sucedan estas crisis en 20, 30 o 50 años que estamos juntos. Pasa lo mismo con el trabajo, con la actividad, algo que nos apasiona mucho, en algún momento puede ser que ya queramos otra cosa, otro espacio, otro lugar o de otra manera, ¿sí? Entonces los hijos, un bien tan preciado, uno los apoya, los educa, los contiene para valores en la vida. Sin embargo, ellos van a hacer sus propias elecciones y va a ser inevitable que también pasen por procesos de cambios, de estas oportunidades que se van gestando, de las nuevas elecciones que hay que hacer. La inspiración, entonces, tal como inspirados, estar creativos, nos va a ayudar muchísimo. El optimismo realista, positivo, ¿verdad? Como entender lo que está pasando en el contexto que está pasando. Lo que está pasando no se repite ni se va a repetir porque todo pasa en este momento, aquí y ahora. Entonces, encuentro respuestas ahora y esto me va nutriendo, me va dejando un backup para saber que más adelante tuve recursos para superar un momento duro, un momento de cambio, un momento inesperado. Y cuento con ese recurso para seguir generando nuevos recursos. Adriana, desde la medicina, ¿cómo se viven estas crisis? Y hay que ver cómo lo agarra, ¿no es cierto?, a la persona. Pero en toda crisis también tengo un exceso de gasto de energía. Entonces el exceso de gasto de energía el cuerpo lo factura caro. Generalmente es una de las cosas no fundamentales, pero más frecuentes son las alteraciones en el sueño. Generalmente la persona está a la noche y es como que sigue rumiando o no puede desconectarse, entonces duerme muy tarde, duerme poco, duerme mal, y el sueño de la noche es un sueño reparador que no se compara con el sueño del día. Hay un ciclo, que el ciclo circadiano, que hace que nosotros a la noche reparemos, porque nuestro cerebro sigue trabajando, pero la parte biológica en sí se repara a la noche. Entonces, bueno, calculo de que ese estrés acumulado va pasando factura, ¿no? Y a ¿Sabés cada que persona me acuerdo yo de compañeras del trabajo que decían, no doy más, no doy más,
no doy más. Bueno, no vengas hoy a trabajar, le decimos. No, 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 no puedo dejar de trabajar. Si yo no vengo a trabajar, se para el mundo. Y después caían enfermas, ¿no? Es un paso de factura del cuerpo, o sea, le estamos diciendo a la mente, no doy más, no doy más, no doy más, no doy más, hasta que el cuerpo colapsa y después se pasaban 7 días en cama. Y sí, El paso de factura del organismo, ¿no? Magdalena, hablaste del cambio del observador, ¿no? De ver la crisis como oportunidades. Claro, verlo desde otra manera, no enfrascarse en lo negativo, sino ya al hacerte la pregunta de ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿Para qué estoy pasando esta situación? Ya entonces ahí hay un cambio. Siempre toda situación de crisis nos trae un crecimiento. Aparte de ver lo positivo, hay que aprender a trabajar la aceptación. Ajá. Aceptar lo que me está sucediendo tal cual me está sucediendo. Aceptación no es sinónimo de resignación, sino saber que eso está pasando y ver cómo puedo manejarlo para no dañarme o para sacar lo mejor de mí y de la situación como tal. Y para eso se requiere una actitud diferente, porque toda crisis generalmente el ser humano la toma como desde el lugar de víctima. Y la idea es que apartemos ese rol de víctima y sepamos que si cambiamos la actitud o el rol, podemos afrontarlo y ahí nos conectamos con el crecimiento, el avance, para todo esto que decía Adriana Cortés, para nuestra evolución. O revolución. Bueno, nos revuelve mucho la crisis, pero así avanzamos y evolucionamos. Así es, mi amor. Claro, Mari, esto de las crisis que revelan nuestras fortalezas, ¿no? Me gusta hablar siempre del zapato. Yo digo, bueno, a ver, si vos vas a comprarte un zapato 36 y ahora estás calzando 38, vas a tener mucho dolor en los pies por usarlo. Y el crecimiento, cuando no lo accionamos, cuando no pasamos al escalón que nos sigue, nos empieza a generar sufrimiento, incomodidad, pero quizás hay un miedo que nos hace que no queremos avanzar, pero realmente ahí la pregunta es, ¿cuán bien la estás pasando en este lugar en el que te estás quedando? Con este zapato viejo, con este número que ya no te queda, ¿verdad? Porque es inevitable el crecimiento, es inevitable la evolución, todo es movimiento, ¿verdad? Y también pensaba en la narrativa, esto de decir crisis, por ejemplo, crisis de la adolescencia, y ahí tenemos dos palabras fuertísimas, ¿no? ¿Qué pasaría si estamos diciendo, bueno, estoy en un cambio, estoy atravesando un cambio, en vez de decir estoy pasando una crisis, ¿verdad? Ya desde nuestra mente lo estamos interpretando distinto y confiar en que seguimos creciendo y nuestra mente continúa adaptándose y podemos seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces está bueno también esta confianza de la capacidad de la mente a continuar creciendo, a continuar aprendiendo. Y hay una crisis, la crisis dramática, que me gusta esta historia que me contó un mentor, que el inventor del clip estaba a punto de suicidarse, porque su vida ya para él no tenía sentido. Entonces él estaba con un alambre sentado en un banco pensando en todas sus circunstancias dramáticas de su vida y por qué él quería quitarse la vida, y entre tanto con ese alambrecito jugaba y lo daba vuelta, y lo daba vuelta hasta que inventa el clip, el cual luego y hasta la actualidad seguimos usando, y el hombre se hace millonario por este invento. Pero fíjense cómo lo inventó, en qué momento crítico se encontraba, ¿no? Sí, siempre a mí me gusta hablar de cuando hablamos de crisis, de cambio, ¿no? O sea, algo vamos a cambiar, ya sea nuestra mente, ya sea nuestras relaciones, ya sea nuestro trabajo,
y como decía también esto de los cambios involuntarios, ¿no? A veces hay personas que bueno, Adriana Cornejo, que maneja las leyes de Hammer, sabe que cuando te despiden, por ejemplo, de un trabajo de forma inesperada, ese cambio, esa crisis que la persona está transitando, va a venir aparejado de algo más, ¿no, Adriana? Y sí, depende cómo la percepción que tenga la persona, como habíamos hablado, porque nos pueden, por ejemplo, despedir a las 5 y cada una, de acuerdo a la situación que está viviendo, le va a afectar. A lo mejor una va a ser el estómago, otro va a ser el hígado, otro va a ser el intestino, otro lo va a tomar muy bien porque necesitaba parar, porque quería ver de hacer otra cosa, y el otro a lo mejor vuelve a intestino. Generalmente es mucho aparato digestivo, ¿no? Está siempre muy presente. Pero es de acuerdo a cómo lo percibo a eso que me está pasando. Claro, lo que observo o cómo lo observo, ¿no? Lo que estoy observando, como dijo Magdalena, de esa situación que me está pasando, ¿no? Adriana Cortés, cuando hablamos de crisis o de revolución, como dije recién, ¿no? Se nos revelan nuestras fortalezas, lo podemos también llamar como situación difícil, como dijo Magdalena, como oportunidad, como cambio, ¿sí? O como un conjunto de cambios, ¿no? Para esto de la evolución. ¿Y dónde entraría acá la parte de la creatividad? Bueno, justamente había puesto unos puntos para activarnos en la creatividad cuando tenemos una situación de cambio inevitable, inminente. O también a veces uno toma decisiones que sabe que van a ocasionar un quiebre, que van a cambiar de dirección algunas cosas, algunas situaciones, pero sabe que son necesarias, sabe que tiene que pasar esto, que es necesario que esto también ocurra. Entonces, uno de los primeros recursos que tenemos para salir de las crisis, primero es enfocar como la cabeza fría, dicen, ¿no? Es decir, ¿a dónde me lleva este cambio? No solamente qué oportunidades me ofrece, sino qué recursos tengo yo para afrontar este cambio. Entonces, es como ponerse a evaluar, a enfocar, porque uno ve que se cae todo, pero no se cae todo a la vez. Se cae algo que lo sentimos mucho, es distinto. O se cae algo al que tenemos mucha necesidad, o mucho apego, o mucha costumbre. ¿Sí? Porque una crisis, yo tengo gente que me consulta que está en crisis solamente porque va al nutricionista. Y cambiar toda la mentalidad de su alimentación es una crisis. Un cambio. ¿Sí? Porque siente que no puede comer nada que le guste. Y hay que dar muchísimo apoyo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, algo que son, hay que poner límites al propio temor, ¿sí? Límites a la desesperación, al agobio, como decir, de acuerdo, esta es una situación que me reduce o que me obliga a disponer de otro tipo de recursos. Bien, de esto no me voy a morir seguramente, porque voy a encontrar la manera de salir, de pedir ayuda, de pedir asistencia, es decir, ver dónde puedo encarar, dónde puedo perfilar, cuál es el perfil que me está diciendo, por acá hay un camino. Alguien siempre sabe más, alguien tuvo ya la experiencia, o hay lugares y espacios donde están disponibles para escucharnos o para atender la necesidad que emerge, ¿sí? En el campo que sea, emocional, físico, o social. Entonces, poner límites al propio temor, ponerle palabras claras a lo que estoy sintiendo, porque se acabó el mundo, no voy a salir nunca de esto, lo podemos repetir 1000 veces y la verdad que no crean ninguna opción, ¿sí? Crean más debilitamiento de nuestro sistema defensivo. Nosotros tenemos un cerebro que está preparado para enfrentar la crisis. Si no, la humanidad no hubiera sobrevivido a todo lo que sobrevivir, llegamos hasta aquí. Entonces, poner límites, hacer foco realmente en las opciones posibles. Y como yo digo, contar con los recursos que hay afuera también. Los internos
y los de afuera. Ujú. Y después había puesto buscar que las formas de la vida que sean más optimistas. Es decir, debe haber alguna pequeña cosa que todavía queda en ti, que me da satisfacción, que me da respiro, que me da paz. Debe haber todavía alguna persona en el mundo que me dé un abrazo sincero, ¿sí? Debe haber algún lugar donde pueda estar y vea belleza, vea armonía, vea estabilidad. Estos son los primeros recursos que uno hace para empezar a readaptarse a la situación y encontrar caminos, encontrar soluciones, ¿sí? Bueno, después hay más tips, Sí. temas que en otro momento, o si hay tiempo, los continuamos. Ok, Magdalena, cuando llega una persona a ti en crisis, ¿qué recursos pones sobre la mesa? ¿Cómo empiezas a trabajar con una persona que declaró que está en crisis? Mira, lo primero que hago es invitarla a hacer respiraciones conscientes para que se relaje, para que salga de la ansiedad o del estrés que está presentando. La segunda es invitarla a sentir lo que siente, porque es importante que las personas no evadan lo que sienten, sino aprendan a sentirlo para no rechazarlo ni resistirlo. Porque yo les explico que todo lo que se resiste persiste. Ya, después también uso el recurso de la meditación. Hago bastante meditación dirigida para llevarla a hacer introspección a un lugar donde pueda conectarse con su calma interior, con su ser interior, para que sienta y vea la luz y el amor que ella es y que todo lo demás está fuera. Aparte que las crisis, por decirlo así, es desde el pasado o del futuro. Y cuando uno hace una meditación dirigida, la traigo al presente. Y en este momento o en ese momento no hay problema. El problema es algo que ya pasó o que cree que va a pasar. Así que más o menos por ahí, porque las crisis también nos generan muchos miedos, porque es algo nuevo, es algo desconocido y es algo que generalmente no se quiere. Y hay que enseñarle a las personas a que hay que aceptar lo que viene desde una manera positiva. Y lo otro es que las crisis nos sacan de nuestra zona de confort y por eso las personas se resisten tanto a esas situaciones, porque es más cómodo estar en la zona de confort, en lo que conozco, en lo que sé, que esperar algo nuevo. Claro, y a veces también no estamos acostumbrados a sentir o acostumbradas a sentir, ¿no? Es como que siempre lo estamos tapando con estas máscaras que nos ponemos. ¿Qué te pasa? Nada. O sea, me puse una máscara y ese sentir lo voy a, digamos, a disfrazar para no mostrarme vulnerable ante esa situación, ¿no? Acá me parece que Perdón, que no solamente las máscaras, sino las adicciones. Total. Que la persona que come o se pone todo el día en el teléfono o en el internet, o el alcohol o el cigarro o las drogas o qué sé yo. Hay muchas adicciones tapando eso que se siente, porque es tan incómodo sentir otra vez ese dolor o esa incomodidad o ese miedo, que la persona entonces usa máscaras o se refuerzan las adicciones para evitarlo. A mí me ha pasado muchas veces con las flores de Bach, ¿no? Las flores de Bach tienen esta capacidad de ir como sacándole las capas a esa emoción, ¿no? Como deshojándola. Pero la persona en ese momento siente que esa emoción que está trabajando la está invadiendo cada vez más. Lo primero que dicen, las flores de Bach me están haciendo mal. Y en realidad no, la flor de Bach lo que te está haciendo es invitarte a sentir, ¿sí? Remover esa emoción para después poder liberarla. Pero en ese remover, en esa crisis, en ese cambio, también lo que te deja es sentirla. ¿Sí? Adriana, ¿sabés qué se me vino a la mente? ¿Cómo
Magdalena dijo esto de sentir y a mí se me vino el llanto, ¿no? Y esto que dice, cuando lloramos, sanamos. También. Desde la medicina, Adriana Cornejo, desde la medicina, el llanto, ¿tiene algo? El llanto me conecta con la vida. Si el niño no llora, el primer contacto que tiene el niño, ¿no? O la expresión generalmente es esa, ¿no? El llanto. Y que cuando uno ve un parto o algo, el escuchar el llanto te da una alegría. Es decir, está vivo. Sí, me ha pasado con los chicos chiquitos que cuando tienen fiebre y están tirados en la cama así que ni se mueven nada, y uno dice, ay, quisiera escucharlo aunque sea llorar, ¿no? Como decir, se está manifestando, ¿no? Pero a nivel hormonal, esto que, a ver, si te puedo explicar lo que estoy pensando. O sea, el llorar me descarga emocionalmente, ¿sí? Pero a nivel biológico, ¿genera algo en el cuerpo? ¿O estoy pensando pavadas? A mí me parece que el llorar a veces, depende del contexto también, en cierta manera es una falta de circuitos. Explotás por algo que no podés contener y el llanto hace que esa intensidad que estás sintiendo por ahí baje. A veces el llanto me conecta con el dolor, con algo que yo también estoy reprimiendo y que al poder y al permitirme sentir eso que duele, demostrar, también en cierta manera baja la intensidad, en cierta manera ahí del sufrimiento. Ahí tendríamos diferentes tipos de llanto, por así decirlo. Porque no es porque a veces uno también puede llegar a llorar de bronca. Pero en sí, el llanto de bronca es un llanto más cortito, me parece, los otros son como más intensos. No sé, según mi percepción por lo menos. Ok. Bueno, Mari, cuando el coachí, que es el paciente en coaching, ¿no? Declara esto de la crisis, ¿no? Y se hace responsable de su vida. Es el protagonista de esa crisis. ¿Cómo empezás a trabajar? Bueno, claro que salgo de la víctima y paso a ser protagonista, ¿no? Por ejemplo, en el área de la crisis de pareja, que tengo muchos clientes, trabajamos sobre me separé y ahora qué hago, ¿no? Por ejemplo, ese es un momento crítico. A veces las separaciones son de mutuo acuerdo y a veces no, lo cual también enfatiza un poquito más la angustia, quizás el dolor, y la persona se ve ante la situación de que tiene que generar un cambio porque esta separación le ha traído estos cambios, ¿cierto? Entonces, antes hablábamos de la fortaleza. Fíjate que emerge algo que tiene que ver con que lo que yo sé que sé de mí, es decir, qué recursos tengo, pero también aparecen recursos extraordinarios donde me conozco y digo, yo esto no lo recordaba que lo sabía, pero lo sé, ¿no? Lo que no sé, que sé. Entonces empezamos a diseñar un poquito esto de cómo va a ser a partir de ahora mi vida y qué tengo que hacer y cómo voy a iniciar ese camino en este cambio. Por ejemplo, si a veces la mujer hasta ese momento estaba como ama de casa, tiene que empezar a trabajar. ¿Con qué recursos cuenta para empezar a trabajar? ¿Sí? A veces tenemos que hacer diseño de conversaciones en cómo van a ser esos encuentros para esas conversaciones en las que se van a acordar qué días los chicos se van a encontrar va a convivir con cada padre, cómo van a ser los horarios, las actividades, etc. Y bueno, muchas veces necesitamos esta ayuda en el conversar, en la pregunta que hace el coach al cliente para que justamente aparezcan estas respuestas y estos recursos, dando un orden de prioridad. ¿Y por qué digo esto? Porque ya se habló en esta conversación que muchas veces todo lo vemos a la vez como o un gran problema o con lo que no podemos con nada y necesitamos realmente empezar a identificar
¿cómo iniciamos esto, no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y bueno, justamente aparecen todas estas fortalezas, y se va llegando, se va alcanzando, y bueno, y por supuesto que es importante la aceptación, ¿sí? Hay que trabajar esto de ir aceptando la nueva realidad de nuestra vida y a partir de esto que podemos crear. Y soltar sería, ¿no? Esa situación, porque sabes que me imagino como esas personas que pasan de una hamaca a la otra, pero que para pasar a la hamaca siguiente tenés que soltar Por la eso es anterior. importante esto que dijiste inicialmente, el protagonismo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si yo me quedo ahí agarrado es porque estoy, en un punto estoy como de víctima, porque ¿cómo sé lo que tengo hacia adelante de mi vida si no empiezo a dar esos pasos, ¿no? Entonces me quedo quizá con esto que conozco, donde estoy mal, la estoy pasando mal, me aferro a ese estar mal. Y bueno, quizás es mirar un poquitito y un pequeño pasito ya renueva toda esa energía y trae, como decía el conejo Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué es lo nuevo para nuestra vida? Sí, ¿no? sabes Salir que hacia ahí. en esto de la creatividad, ¿no? Para seguir avanzando en la crisis y poder salir de ahí, por un lado están las emociones, ¿no? Por otro lado está la mente creo que la tenemos que reeducar a pensar de forma positiva, que es todo un trabajo, ¿sí? Y también una palabra que se me vino es la curiosidad. ¿Y qué pasa si, Adriana Cortés? Bien. Bueno, curiosidad es una de las cosas que tenemos que tener como objetivos todo el tiempo, renovar nuestro stock de deber ser o de esto ya lo sé, ¿no? Animarse a más, animarse a conocer. También para la curiosidad, un complemento ideal es dejar ir, ¿no? Dejar ir, dejar atrás todo lo que conocemos como que está perfecto, como que es lo ideal, que es lo mejor que nos pasó, que es nuestra zona de confort. Estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. Cómo enriquecer nuestra zona de confort, cómo ampliarla, curioseando, investigando, viendo qué hay más allá de esto. ¿Qué más bueno hay para mí? Estoy bárbaro en esto y ¿qué más tengo para aprender? Ahí salgo de una zona de confort, te tengo que ampliar a una zona de crecimiento, de aprendizaje. ¿Cómo se aprende? Con curiosidad, con interés, poniendo interés en lo que está más allá de todo lo que ya conozco, de todo lo que disfruté. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué cosas más lindas? ¿Qué relaciones humanas más hermosas puedo ir conociendo en la vida? O sea, siempre tenemos que, para conocer algo más, tenemos que dejar también alguna idea de que ya lo sabemos todo, de que tenemos todo, o de que mejor no nos puede ir. ¿Sí? Hay una versión realista, optimista y esperanzadora. Perdón, la curiosidad tiene que también ver con la esperanza de que siempre tengo más y más opciones. Muy bien, tenemos que hacer crisis, creatividad y curiosidad. Agregamos una palabra hoy, ¿sí? Hay una frase de un pensador argentino que dice: todo pasa. ¿Sí? Esta situación no va a quedar aquí constantemente. Va a pasar, la voy a trascender, voy a avanzar, voy a aprender. ¿Sí? Magdalena, acá nos están preguntando en el chat, ¿cuál es el campo de infinitas oportunidades que tenemos para atravesar una crisis? Quitar la atención de la situación que nos incomoda para poder ver otras cosas. Porque el campo de las infinitas posibilidades es cualquier otra cosa diferente a estar ahí enganchado en esa situación incómoda. Y también quería agregar que hay que conectarnos con la gratitud. Cuando empezamos a conectarnos con la gratitud y ver lo bueno y bello de cada situación y de cada crisis o de cada problema, nos conectamos con la gratitud, viendo lo bueno y lo bello,
Y ahí te conectas con ese campo de infinitas posibilidades, que es cualquier cosa buena, positiva y bella, y que empiezan a llegarnos, porque depende de la situación, pero a cada persona empieza a llegarle ese campo, esas infinitas posibilidades, quitando la atención de la situación, del problema, de lo incómodo. Adriana Cornejo, ¿crees en estas situaciones ideales que nuestra mente genera o crea, y después, digamos, cómo llego a ese estado ideal que mi mente generó? Tomando un poquito lo que dijo Magdalena, es el tema eso de sacarle la atención. Cuando yo pongo mi atención en el problema, todo mi inconsciente, el 95% de mi ser, que el 95% es inconsciente y solamente el 5% es consciente, lee que la dirección que le estoy dando es esa. Problema. En cambio, si yo estoy en una situación crítica y en vez de mirar el problema que me está pasando, sino ver qué posibilidades me da esa situación, puedo estar observando, dándome cuenta de las cosas nuevas que puedo hacer o a quién puedo pedir ayuda. Pero me estoy enfocando en las posibilidades de resolver, no en el problema. Y la pregunta que vos me hiciste era, situación ideal que yo... Claro, estas situaciones o relaciones ideales que tenemos en nuestra mente, ¿no? Que podemos hasta cuando somos chicos ir creando, y cuando no llegamos a esa situación ideal, ¿cómo trabajar la frustración, el enojo, la bronca, un abanico de emociones? También pienso que es buscando nuestra paz interior, de poder conectarnos con nosotros, y hay veces ese estado que el ser siente no tiene que ver con el de afuera, porque se puede estar viviendo una situación de crisis afuera a nivel sociedad, pero yo en mi familia o conmigo, yo estoy en paz y estoy viviendo una situación que mirado con otros lentes podríamos decir hasta que son mundos paralelos, porque nada que ver lo que se respira en mi casa, en mi familia o en mi grupo con lo que se vive afuera, sin dejar de estar conscientes, pero no permitiendo que ese estrés que se vive afuera me influya a mí en lo que uno puede, ¿no? Siempre algo se afecta, pero que nuestra integridad y nuestra paz y todo depende de nosotros, no depende del de afuera, sino que conectemos con nosotros y con los recursos. Y me encanta, habría que poner un temita de eso que dijo Magdalena, el campo de las infinitas posibilidades. Mari, justo te iba a preguntar eso. ¿Somos infinitas posibilidades? ¿Somos un mundo infinito? Y ahora mientras las escuchaba pensaba en esto de el niño y la niña internos. Decir que no se nos pasó el tren, Estás en una crisis, pero la vida continúa y en algún momento vas a retomar el curso de tu vida, y qué interesante sería si te podés volver a conectar con el sueño que tenía tu niña o tu niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquello que me está pasando, si bien lo fui creando yo, las creencias que me llevaron a eso tal vez no son mías. Entonces, volviendo al tema que hablábamos de la separación, quizás no me separo porque en mi familia nadie lo ha hecho o no está bien visto o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, una vez que identifico de dónde viene esto, ¿no? Que quizás no venía de mí. Y entonces, por ejemplo, ¿qué cosas dejé de hacer para estar en ese rol? El rol de esposa, de esposo, de madre, de padre. ¿Y con qué me puedo volver a conectar de mi sueño que todavía no he cumplido muchos, pero tengo muchos más? Entonces, cuando hablamos de infinitas posibilidades, podemos ir al diseño de ese sueño que está todavía esperando
que lo recordemos, que vayamos al cajón de los recuerdos y lo volvamos a sacar a la luz y diseñarlo, porque les vuelvo a decir que no ha pasado el tren, ¿eh? Entonces, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Eso no es para mí, eso no es para mí, no es para gente de mi edad, eso no está bien visto, voy a pasar vergüenza, ¿verdad? Y entonces ahí vienen creencias y limitantes, limitaciones. Así que sí, conectarme con esto y la creatividad, cuando estoy relajado, relajada, a veces dándonos una ducha, a veces cantando, danzando, o cuando uno, bueno, los pintores, por ejemplo, que arman todo una escena, ¿verdad?, para dibujar, se ponen música, se ambientan realmente, y ahí genera toda una creatividad el hecho de estar relajado, ¿verdad? El juego, la diversión, me pone creativo también. Entonces, bueno, armar un contexto en el que pueda emerger toda esta creatividad, que también es bienvenido, ¿no? Porque digo, hablábamos de una creatividad quizás vinculada a lo crítico, a lo abrupto, pero por ahí es simplemente decir, bueno, a ver, quiero hacer un cambio, quiero crear algo nuevo en mi vida, no estoy en una, digamos, en una crisis que estoy interpretando negativamente, pero sí me gustaría algo más, ¿no? Entonces, bueno, utilizar este contexto de la relajación para abrir ahí toda la creatividad. Totalmente. A mí me ha pasado esto de poner música o ponerme a limpiar y de repente, ¡ah! Tengo que hacer esto. O sea, bajó sola la información. Pero si me pongo a pensar qué hago, o sea, es un bloqueo total. Y el amor es también el promotor de crear, ¿no? Porque digo, por ahí en una crisis financiera uno dice, quiero hacer tal cosa, pero no tengo el dinero. Y de repente me pongo creativa y le hago el mejor pastel de cumpleaños y la decoración y lo hago yo, a base de ese sentimiento de amor que me permite accionar y encontrar los recursos que van más allá por ahí en ese momento del dinero, ¿no? Totalmente. Y cómo la mente, cuando está abierta, puede resolver ciertos temas, puede aprender, puede seguir adelante, puede aceptar, puede manejar el miedo, ¿sí? Puede mantener el equilibrio. Y cuando está bloqueada, se lamenta, dice que esto es imposible, o sea, se estanca, sufre, ¿no? Él siente que el mundo lo maneja y que no puede resolver esa situación, ¿no? Qué importante esto de amigarnos con nuestra mente y hacerla jugar para nuestro equipo. O sea, que no nos juegue en contra, sino a favor. ¿Sí? Antes que se nos vaya el tiempo, las quiero invitar a cada una de ustedes y también a las personas que nos están viendo y que manejan alguna terapia, que se integren al grupo de Mundo Holístico Perú, ¿sí? Que es un grupo de Facebook gratuito en donde las personas libremente pueden, digamos, publicar ahí todo lo que están haciendo, si están dando cursos, si están dando terapias, ¿sí? Todo lo que quieran lo pueden publicar ahí. Mundo Holístico Perú, ¿sí? Les cuento que el próximo programa, el próximo miércoles, el tema, que estas señoras trabajan toda la semana tirando temas al aire ahí en el grupo privado de WhatsApp, va a ser celos y confianza. Interesante. Antes que nos vayamos, Adriana Cortés, nos regalas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo estás trabajando. Estoy trabajando en algunos casos personal y muchísimo por videollamada, por supuesto. Mi teléfono es +54 223 599 4950. En el Face, en el Instagram y en Telegram, por Adriana Cortés. Muy bien. Magdalena. Estoy en las redes como Magdalena Grimaldi Coach y en Facebook como Magdalena Grimaldi Terapeuta. ¿Cómo estás trabajando? Estoy trabajando de manera online para poder abarcar
a la mayor cantidad de personas. En realidad me han llegado bastante gente de fuera de Chile, de Turquía, de México, de Estados Unidos, Venezuela, así. Entonces yo creo que este es uno de los beneficios que nos ha traído esta situación. Porque ahora en vez de tener a personas solo de acá, pues uno tiene más opciones para atender, aunque hay muchas personas que no les gusta sino solo presencial, pero yo por resguardo mío y de mi familia prefiero online, y después que lo prueban la gente queda fascinada porque la energía no tiene límite ni tiene fronteras. Fronteras, exactamente. Gracias, Romy. Adriana Cornejo. ¿Tienes Instagram? Yo sí. No, Adriana Cornejo. A mí me encuentran como Adriana E. Cornejo, tanto en Facebook como en Instagram, y el teléfono es 054 11 65 98 65 65. Te preguntaba si tenés Instagram. No, solo Facebook. Sí, también tengo Instagram. ¿Con el mismo nombre? Adriana E. Cornejo. Dale, buenísimo. Mari. En Facebook, María Julia Legato, Instagram, M. Julia Legato Coach. También pueden buscarme en LinkedIn, Micelio Coaching al Natural. ¿Cuál es el sueño que te tiene, que querés diseñar y alcanzar a través de un proceso de acompañamiento de coaching ontológico? Y bueno, por supuesto, en la página de Perú Zen. Estamos haciendo presencial y también online, y estoy creando un curso que va a ir entre abril y diciembre, que después les voy a contar la otra semana, cuando ya tenga los flyers, todo, de qué se va a tratar, ¿sí? Muy bien, listo. Acuérdate de subirlo a Mundo Holístico Perú. ¿Sí? Mi nombre es Romina, me encuentran en las redes como Astroluminarias, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Sí? Mi teléfono es +51 98 015 45 80. ¿Sí? Llegamos hasta aquí, agradecerle a Perú Zen que nos da la oportunidad de compartir todo nuestro conocimiento con las personas que nos están viendo. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde de Perú, 8 de la noche Argentina y Chile, ¿sí? Y dentro de un ratito, dentro de 1 hora nomás, va a estar en el programa Entre Amigos con la conducción de Martín, Agustín Guzmán, que viene a hablar de los beneficios de la hoja de coca. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por estar ahí. Gracias. Chao. Muchas gracias.